Muy buenos días a toda la audiencia de la RS. Estamos aquí una vez más en Sanamente, sintonizar con tu bienestar. Hoy tenemos una súper invitada para tratar un tema que es un flagelo realmente en nuestra sociedad. Hoy vamos a estar hablando de abuso sexual infantil. No sin antes darle las gracias al Comité de Educación por auspiciar este espacio, por apostar a la promoción de la salud mental y emocional de la comunidad. Entonces, en esta ocasión vamos a estar hablando con la magíster Felisa Álvarez. Ella es psicóloga clínica y forense y ella va a estar abordando con nosotros sobre este tema. Tenemos varias preguntas preparadas. Bueno, quiero comentarle un poquitito acerca de Felisa, nuestra invitada de hoy. Ella es psicóloga clínica y forense, como ya les mencioné. Es egresada de la Universidad del Norte. Está actualmente está realizando su doctorado en psicología en la Universidad Nacional del Este. Ella también es presidenta de la Sociedad Ovetense de Psicología. Entonces, docente universitaria también. Entonces, le damos una cordial bienvenida. ¿Qué tal, Felisa? ¿Cómo estás? Es un gusto poder compartir este tema tan importante, justamente recordando que en el mes de mayo, el 31 de mayo, justamente se recuerda la lucha contra el abuso sexual infantil y todo tipo de maltrato hacia los niños. Felisa, estábamos compartiendo fuera de cámara justamente. Me mencionabas las estadísticas de UNICEF, ¿verdad? Sí. Bueno, según UNICEF, en nuestro país y Latinoamérica existe un alto porcentaje de abuso sexual infantil. Por ejemplo, se maneja que 6 a 7 de cada niña, de cada 10 niñas, de alguna manera ha padecido o ha pasado por un tipo de abuso sexual infantil y 4 a 5 varones. Es una estadística que nos demuestra el alto porcentaje del tema del abuso sexual infantil, pero justamente hoy vamos a hablar también sobre la definición del abuso sexual, porque hay un concepto errado muchas veces que se tiene sobre este aspecto. Entonces es importante entender bien que es solamente sabiendo muy bien, entendiendo bien este tema, también podemos trabajar en la prevención. Este va a ser un tema importante que también hoy hablaremos sobre cómo y por qué tenemos que prevenir. Sí. En este caso, cuando se habla de abuso sexual infantil, es mucho mejor prevenir que luego curar, porque las secuelas muchas veces quedan y acompañan al individuo por el resto de sus vidas, dependiendo mucho del tipo y la personalidad y la forma como uno va absorbiendo los traumas. Entonces, de eso también depende para que esto sea una secuela realmente compleja, para que también desencadena otras enfermedades mentales, como por ejemplo mucha ansiedad, depresión y otros tipos de enfermedades que a raíz de una situación de abuso sexual uno puede ir generando. Entiendo, sí, hablábamos y decía yo, eh, muy difícil de sanar, y me decías vos, a veces no se sana, a veces se convive con eso toda la vida. Felisa, entonces, ¿qué sería el abuso infantil, abuso sexual infantil? ¿Podrías definirnos? Sí, cuando hablamos de abuso sexual infantil estamos hablando que esto ocurre cuando el niño o la niña o el adolescente en este caso, es utilizado, generalmente es utilizado, y esto también es importante entender que es utilizado por un ofensor o por una persona adulta para cualquier tipo de estimulación sexual. Entonces, cuando digo cualquier tipo de estimulación sexual, estoy hablando de que el abuso sexual puede ser con contacto físico o sin contacto físico. Cuando hablamos de abuso, no precisamente tenemos que estar hablando de violación, porque el abuso sexual abarca mucho más que eso. Eso vamos a ver también, esa clasificación y por qué es tan complejo muchas veces en el momento de las denuncias o del juzgamiento. Muchas veces en casos de abuso sexual infantil se complica cuando las mismas personas que están administrando la justicia no puede distinguir muy bien este aspecto. Entonces abarca toda interacción sexual en la que, cuando hablamos de consentimiento,
no existe. ¿Por qué no existe consentimiento? Este es otro punto muy importante para la ciudadanía en general, porque a veces se calcula o se piensa o se opina de que el adolescente o la adolescente estaba de alguna manera buscando, o hoy en día los chicos son muy despiertos, las nenas tienen un comportamiento muy precoz y todos esos relatos solemos escuchar. Y sin embargo, cuando hablamos de abuso sexual infantil, no existe consentimiento. No importa que el niño o el adolescente tenga conocimiento sobre el tema o no tenga conocimiento sobre el tema, o entre comillas, consiente el acto o no se queja de la situación. Da igual, siempre es abuso sexual. ¿Por qué? Porque el niño, al encontrarse en una construcción, en una etapa de construcción de su personalidad y en una etapa en que todavía no puede dar un consentimiento, tampoco puede consentir un acto como el abuso sexual o el vínculo sexual con un adulto o con una persona mayor que él o ella. Este es otro aspecto importante porque a veces también sucede entre niños de la misma edad, entonces cuando se va a juzgar se tiene que considerar todo, la edad que tiene la víctima, la edad del victimario, la capacidad que tenga el victimario en este caso, o la fuerza física que tenga, o mayor desarrollo intelectual, o hay varios aspectos que se considera, pero yo cuando hablo de abuso sexual estoy casi siempre mencionando un adulto masculino, porque según las estadísticas existen más hombres que abusan de niñas y niños que mujeres. Por esa razón voy a estar enfocándome mucho más al abusador, hablando más del abusador. Así que el abuso sexual puede ser con contacto físico, sin contacto físico, y este tema del consentimiento no existe. Siempre va a ser abuso. Algunos ejemplos, Felisa, que pudieras darnos, por ejemplo, de tipos de abuso. Creo que es mostrar Sí. imágenes, o sea, ¿tenés para compartir con nosotros Sí, algunos sí, ejemplos? sí podemos hablar un poco de las conductas que constituyen un abuso sexual. Por ejemplo, la utilización del niño o su cuerpo desnudo para la obtención de un material pornográfico, por ejemplo, aunque no haya contacto directo con el niño, igualmente esas fotos con ese objetivo, siempre y cuando el objetivo es la excitación sexual, ¿sí? Tocar al niño en sus genitales, por ejemplo, eso ya es con contacto, puede ser pechos o otras zonas, pero puede ser por encima de la ropa inclusive, es considerado abuso sexual. Hacer, por ejemplo, que el niño toque al adulto también es un abuso sexual. Contacto oral genital, por supuesto, contacto oral genital del niño hacia el adulto también. También puede ser que haya contacto genital sin penetración. Entonces, todo eso es considerado abuso y sobre todo la penetración, que puede ser vaginal, anal o puede ser con objetos o con las manos o el coito en sí. Así claramente estoy explicando porque muchas veces no hay mucha claridad en esto. Inclusive, mostrarle pornografía al niño o hablarle de temas sexuales de una manera inapropiada, o decirle, por ejemplo, frases o cosas que tengan que ver con esto que yo estaba diciendo, excitación sexual del adulto, eso todo es considerado abuso sexual infantil y tiene que ser denunciado. Este es otro aspecto muy importante que no, porque también las personas suelen decir una vez nomás o tal cosa nomás pasó, entonces es como que se minimiza. Mm. Pero considerando un poco lo que genera en la víctima y además el abuso es algo progresivo, entonces muchas veces tenemos que, para evitar también la denuncia, tiene que ser en cualquiera de estos casos. Entiendo. Entonces es mucho más amplio de lo que se suele conversar y de lo que se suele saber. Y Sí, con relación a los mitos y las realidades acerca del abuso sexual infantil, ¿qué pudieras compartir con nosotros, Felisa? Este tema de los mitos a mí me gusta compartir siempre por el hecho de que estos mitos muchas veces hacen que se perpetúe la situación, el problema, porque hay ideas que culturalmente se maneja y son ideas erróneas y que también perpetúan el tema del abuso sexual. Entonces tenemos que erradicar estos mitos. Hay muchísimos mitos con respecto al abuso sexual y más
Paraguay tierra adentro se maneja mucho más todavía, pero igual, ¿no? El abuso sexual no respeta luego el contexto social, en cualquier contexto social ocurre, pero quiero compartir algunos mitos que frecuentemente se escucha. Por ejemplo, que algunas veces se dice que el abuso sexual infantil no es una forma de maltrato tan grave como el abuso físico. Sin embargo, se considera que puede ser uno de los abusos más crueles por las secuelas y por la forma como es sometido ese niño o esa niña y bueno, las consecuencias. Otro mito es que el abuso sexual, al igual que la violencia hacia la infancia en todas sus formas, es un problema de las clases bajas. Esa es una idea también que se tiene, que esto sucede nomás en el campo o entre familias poco evolucionadas o de un estrato económico distinto. En realidad el abuso sucede en todos los ámbitos. Claro que existen zonas que también que vulneran más también esta situación. Eso también es importante, pero no podemos decir no podemos estar tan seguros de que al no pertenecer a un contexto de clase baja, digamos, por así nombrarlo, que no le va a suceder a nuestros hijos o a nuestros niños. Igualmente esto sucede. Elisa. También otro mito importante es el abuso sexual es un hecho raro, poco frecuente, que les ocurre a pocos niños. Es una idea también que se tiene. La gente dice, a mí no me va a pasar, a mi hijo no le va a pasar. No creo que un familiar mío se atreva a cometer un hecho de esta magnitud. Uno piensa y tenemos que considerar que la mayoría, si vamos a hablar de porcentaje, casi un 70% de los casos de abuso sexual, me atrevo porque hay muchas informaciones sobre este aspecto, es a través de un familiar cercano. Estamos hablando de tíos, abuelos, padrastros, padres biológicos muchas veces, primos o personas que conviven con la familia muy de cerca. Entonces, ese es otro tema, también un mito que tenemos que erradicar y entender dónde está el peligro. Que los ofensores sexuales son personas que sufren de alguna patología particular. También hay personas que dicen que abusan sexualmente bajo los efectos del alcohol, etcétera. Claro, sucede esto bajo los efectos del alcohol, pero puede suceder también en otras circunstancias, no siempre. O sea, estamos hablando de que no hace falta que la persona que abusa de un niño, por ejemplo, en este caso, sea precisamente una persona trastornada mentalmente hablando o es un alcohólico. No, igualmente una persona, entre comillas, sana puede cometer este hecho. Otro mito es que los niños son seductores y provocan al adulto. Se usa muchísimo esto, como dije, más hacia tierra adentro, más hacia el campo. Se utiliza mucho la idea de que las niñas, en este caso suelo escuchar muchas veces que las niñas buscan demasiado luego. Directamente uno trata de culpar a la víctima sobre esta situación. Sin embargo, todo adulto debe saber las leyes y tiene que entender que la responsabilidad, ni aún en ninguna circunstancia, es la responsabilidad del niño o del adolescente. No existe ninguna situación en que uno pueda decir fue la niña la que buscó esta situación. Que el abuso sexual es cometido por personas extrañas a la víctima. Eso justamente yo estaba diciendo. Sí, a veces, generalmente cuando se trata de violaciones, es un poco más frecuente que sean hechos por extraños, pero el abuso sexual en sí, en general, es cometido por personas muy conocidas. Y vamos a ir entendiendo también por qué esas personas conocidas. Si un niño es abusado sexualmente, seguro lo contará de inmediato. Muchas veces se les juzga mucho a las personas que por no hablar a tiempo, como dicen las personas, si fue abusado o abusada. Y esto es una situación muy compleja, psicológicamente hablando. Es complicado entender cómo reacciona cada víctima. Y no es una situación que sea agradable o muchas veces las personas no están preparadas para escuchar también a la víctima y la víctima tampoco quiere hablar de la situación. Entonces esto muchas veces sucede cuando uno encuentra seguridad en el contexto, no cuando quiere hablar o no cuando sucede o inmediatamente.
Hay niños y hay instituciones educativas y hay familias que hoy por hoy también le preparan a los niños y estos niños hablan a tiempo, pero la mayoría no lo hacen. Si un niño es abusado sexualmente, seguro lo contará, eso ya lo dije, y los niños que son pocos creíbles también, falsean, mienten, es otro mito. En mi trabajo, en el Poder Judicial, en el Foro de la Niñez, he tenido, pero casos muy, muy escasos de mentiras. Podría hablar del 99% de los casos son verdaderos. Así que cuando un niño o una niña muestra indicadores o se queja o habla o intenta develar esta situación, lo primero que debe hacer el adulto es creer en él o en ella. Ya luego vamos a hacer la investigación para corroborar el punto, pero uno no puede poner en dudas porque puede ser muy tarde tratar de resolver o tratar de arreglar, curar una situación como esta. Entiendo. Felisa, ¿y cómo se desarrolla entonces y progresa la conducta sexual abusiva? ¿Cómo se da este proceso? Sí, el abuso sexual propiamente es un desarrollo a lo largo del tiempo. No es una cuestión que un adulto se acerque y de uno somete al niño. No. Primeramente se vincula de manera progresiva con el niño. Las personas que viven en el contexto muy inmediato empiezan a estudiar cómo es el manejo de esa niña. Si no todos los niños son víctimas ni son candidatos a ser víctimas, porque también el ofensor mira, analiza la situación y cuando ve que en el contexto familiar el niño o la niña muchas veces puede ser que no sea escuchado o hay mucha rigidez en el ambiente, o sea, empieza a estudiar si puede o no puede empezar a vincularse de una forma no normal con la víctima. Por ejemplo, empieza a ganar su confianza. Primeramente, lo que hace un adulto ofensor es que toma la confianza y empieza a hacer actos que parecen inocentes. Entonces, el niño que no entiende sobre la situación o no tiene la capacidad o no tiene el espacio para hablar con un adulto de su confianza, no reacciona, entonces el ofensor continúa con su proyecto, con su propuesta, con ese acto, va avanzando hacia el abuso que puede llegar a una violación también. Entonces es un contacto progresivo. El niño queda lo que nosotros llamamos entrampado, que entra en una trampa. Por ejemplo, y vemos mucho esto, que esos adultos le hacen sentir responsable del acto, le hacen hacer, por ejemplo, le dicen que a él le gustó o a ella le gustó o le saca fotos, o sea, empieza a chantajear o a hablarle, por ejemplo, que si habla de la situación puede hacerle daño a su hermanita, a sus padres, a algún ser querido que tiene. Entonces, lo que pasa es que el adulto, en este caso, le mete en una trampa al niño. Y una vez que el niño quiere salir, le es muy difícil. Por eso también es difícil que ellos hablen. Ahora, en el caso de la violación, esto puede suceder, sí, con un extraño, o puede ser en una ocasión, o puede ser de una manera violenta y única, ¿sí? Pero el abuso sexual en sí es algo progresivo que se va desarrollando en el tiempo. Vos sabés que sí, realmente y que se da muchísimo en el contexto familiar, Felisa, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me habían confesado, ¿verdad? Personas que atravesaron por abuso sexual, cómo se fue dando. Y se da este factor de que se va ganando su confianza. Se da mucho el factor de manipulación. Se da mucho también el factor de chantaje. Y la verdad que es demasiado triste y demasiado vil y demasiado bajo realmente. Porque es la verdad que no deja de sorprender y de impactar, ¿verdad? Porque atentar contra niños que son tan vulnerables, ¿verdad? Y haciendo
uso del poder y de la autoridad, e incluso del afecto que el niño puede sentir hacia la persona de su contexto de confianza, es demasiado duro. Entonces, Felisa, podemos decir que el abuso sexual tiene unas etapas que se van desarrollando. Sí, se va desarrollando en etapas y lo que vos hablabas, justamente como uno se aprovecha del afecto. Por eso es que las secuelas muchas veces son difíciles de superar, porque ahí también no solamente cuestiones físicas, sino emocionales muy importantes, porque uno le tenía admiración hacia un tío o hacia un abuelo o alguien importante en su familia y que esa persona falte a esa confianza y le someta de esa manera a ese niño o a esa niña, eso es muy difícil de trabajar. Y esto va por etapa. Como yo decía, primero comienza la etapa de preparación. Esto que el adulto empieza a mirar alrededor. Y esto es muy importante para los padres que están escuchando, que entiendan que también el abusador está mirando cómo te manejas con tu hijo o con tu hija para acercarse a cometer este delito. Es muy importante entonces que entendamos el vínculo, la comunicación, los factores protectores que tenemos que trabajar en nuestro contexto con nuestros hijos para que ellos también tengan la confianza de poder venir a hablar sobre esta situación cuando hay un indicio en la etapa de preparación mínima, digamos, porque entonces podemos todavía no llegar a lamentar hechos más complejos. Luego pasamos a la fase de interacción sexual propiamente dicho. En este caso, el victimario usa mucho el miedo, usa mucho el chantaje, entonces ya el chico ya está dentro de la trampa y es muy difícil y por eso muchas veces muchos niños sufren mucho tiempo. Y este es otro factor importante para hablar sobre secuelas, porque cuando un niño entra en un estrés, porque luego el niño generalmente presenta o en la persona un cuadro que se llama estrés postraumático porque sale de esa situación traumática y cuando el estrés es prolongado, eso también genera mayor, digamos, atenta más contra la salud mental de ese niño, de ese adolescente. Y luego, después de la fase de preparación, la fase de la interacción, está en la fase del develamiento, el contar. Esta fase a veces sucede de manera espontánea o una fase, digamos, sin el propósito de aclarar o de contar esta situación, porque aparecen, por ejemplo, secuelas. A veces el niño que se siente muy inseguro, llora todo de balde, o se hace pipí en la cama, o aparecen luego signos de violencia en el cuerpo del niño o de la niña. Entonces, de esta forma se da muchas veces el develamiento en muchos casos, porque eso se indaga y uno llega al origen. Y otras veces los niños intentan hablar. Intentan, digo, porque al inicio cuentan de una forma muy particular. Cuenta un poquitito, dice algo sobre el tema, pregunta o quiere hablar sobre el tema. Entonces, depende mucho del adulto que lo está escuchando en ese momento para que ese develamiento se instale bien o surja lo que se llama retracción. Trabajamos también con esto en el Poder Judicial, en las instancias judiciales, mucho con el tema de la retracción que muchas veces hacen los niños después de un develamiento. ¿Por qué el niño después de explicar que ha sido abusado sexualmente, luego dice que no pasó? Muchas veces sucede esto porque en el contexto familiar o en el contexto donde los adultos le tienen que dar seguridad a ese niño, no cumple esa función. Algunas veces no se les cree y otras veces se genera un escándalo tan grande que al niño le da miedo porque se trata de un familiar, entonces se siente como culpable, responsable de la ruptura familiar o de la situación que se genera en el contexto. Entonces intenta, digamos, arreglar esa situación y muchas veces niegan otra vez esa declaración que ya lo ha hecho. Entonces tenemos que entender nosotros, los profesionales, que eso puede suceder y que hay que tomarlo con pinza y seguir avanzando con la investigación. Y luego está la fase de la reacción al develamiento. La fase de la reacción, justamente lo que yo decía, acá puede ser una retracción o puede ser, si recibe el acompañamiento adecuado, el niño se sienta un poco más seguro. Y también es muy importante esto porque va a hacer que el niño
pueda tener la capacidad de superar esa situación de una forma un poco más adecuada cuando recibe este apoyo del contexto de sus personas de confianza. Felisa, ¿y cómo uno tiene que hablarle? O sea, vamos a suponer que se da este develamiento, sale a luz esta situación, ¿verdad? De forma, así como estabas mencionando, de forma espontánea o ciertos indicios le lleva al adulto a preguntar y a indagar más y bueno, así sale a la luz. ¿Cómo tiene que tratarle el adulto a ese niño? ¿Qué tipo de palabras le tiene que decir? ¿Cómo le tiene que abordar para generar ese contexto de confianza? Quiero poner varios escenarios, o sea, 2 escenarios por lo menos. Cuando los padres no pueden abordar la situación, y esto pasa muchísimo conmigo en consultorio, los padres empiezan a ver comportamientos que no les son usuales o raros, entonces inmediatamente llaman y buscan la ayuda profesional porque no pueden o no quieren ir avanzando en la investigación ellos mismos porque creen que no lo harían bien. Entonces buscan la ayuda. Es una opción válida, importante. Pero otras veces los padres mismos también pueden acompañar a ese niño a explicar o que tenga confianza para hablar con ellos de la situación que está pasando. Tenemos que considerar que en este sistema familiar entonces tuvo que haber un vínculo cálido, un vínculo donde el niño puede hablar, porque a veces los padres te dicen, ¿cómo hablo de mi hijo sobre el tema del abuso sexual? Y a veces no es que se hable tan directamente de primera de uno, sino crear ese lazo, crear esa confianza y una comunicación adecuada con tu hijo, hablar de todo lo que le va sucediendo o estar pendiente de la actitud o del comportamiento del hijo puede ayudar también en este caso. Por ejemplo, cuando el niño se va a la escuela y está llegando en la casa y trae un comportamiento que te llame la atención porque algo le pasó, si sos una mamá que le presta atención a su hijo, vas a entender esos primeros minutos que te encuentra o que te ve, qué actitud pone. Ahora, si esta situación no es percibido por la familia, el niño muchas veces no es como... los padres están muy metidos en actividades laborales o en otras cuestiones que no le observan a sus hijos. En este caso es más difícil porque el niño no tiene tanta confianza para acercarse a decirle a su mamá o a su papá lo que está pasando. Entonces, previamente tiene que haber un vínculo importante en el contexto familiar. Y después los padres también es importante que le diga, por ejemplo, cuando le habla o una maestra, cuando el niño se acerca y le cuenta una situación como esta, es importante recalcarle, por ejemplo, que es decirle que es muy valiente por contar una situación que muchas veces puede ser doloroso para él o para ella, que él o ella no tiene la culpa de esa situación que está pasando y que confíe en él, en ella, el adulto que confíe porque le va a ayudar. Y hay una situación aquí también, otra que tiene que suceder en este momento, el tema de la denuncia. Si soy docente o soy psicóloga o soy la tía o la vecina o alguien que el niño consideró de confianza y le contó o uno se percata de la situación, tiene la responsabilidad, la obligación de ir a hacer la denuncia. Aquí no es, no quiero meterme, no quiero involucrarme con una situación como esta, porque puede irse hasta la defensoría, dejar el caso a un defensor público sin encargarse de ese proceso de denuncia. Existen muchas formas de hacer denuncia en este caso, en la CODENI, en las defensorías, en las fiscalías. Entonces, si uno realmente uno no puede decir no quiero involucrarme y se queda nomás sin hacer la denuncia porque eso también puede ser penado. Así que Hay una darle la responsabilidad por confianza a medio. esa situación, ¿sí? Sí, no, que hay una responsabilidad por medio de la persona que toma conocimiento de este hecho, de este delito, que hay una responsabilidad por hacer la denuncia. Y existen varias formas y varios canales como estás compartiendo con nosotros. ¿Cuáles serían los factores que inhiben ese proceso de develamiento? Sí, es importante entender que el develamiento del abuso sexual infantil desata una crisis en el seno familiar, porque era algo inesperado, porque era algo muy
fuerte porque tiene a la familia, es el proveedor o es alguien muy importante dentro del contexto familiar, entonces desata una crisis. Entonces, eso hace que al niño se le complique también hablar sobre el tema y muchas familias no sepan cómo administrar esta situación. Y muchas veces el mismo niño también teme que las amenazas que el ofensor le estaba haciendo, esto se vuelva real. Por ejemplo, le dice, le voy a matar a tu mamá, o hay cosas así que siempre se escuchan, hasta, por ejemplo, no sé, le mato a tu mascota. Yo tuve un caso en el que la niña amaba mucho a su perrita, entonces el primo que le estaba abusando le amenazaba con eso, ¿verdad? Entonces hay muchas situaciones que hacen que el niño no hable por temor a esa amenaza. También el temor a la pérdida de bienestar material, eso muchas veces le sucede a las familias, porque ¿cómo vamos a denunciar al proveedor? ¿De qué vamos a vivir ahora? Muchas madres también en el sistema público hablan de que si se va a la cárcel, ¿quién nos mantiene ahora, por ejemplo? Hay también mucho temor en el involucramiento en el sistema legal, porque muchas veces eso es largo o hay cuestiones que no son muy favorables para la víctima. También hay una pérdida de la ilusión en el contexto familiar, ya no vamos a volver a ser como antes, la familia se va a dividir, son miedos terribles que tienen, se presentan en el contexto familiar. Y también la idea de que el daño va a ser permanente. Hay muchas familias que prefieren no hablar o consideran que el niño no cuente o no se publique la situación porque entonces peor va a quedar ese niño o esa niña ante el contexto social o el trauma va a ser peor. Pero yo quiero explicar aquí también algo muy importante de que cuando se hace la denuncia, primeramente se hace la denuncia porque es un delito y es un delito muy grave y el ofensor tiene que pagar las consecuencias de sus actos y además el ofensor tiene que estar fuera del alcance de esa criatura y no solamente ese niño, esa niña, ese adolescente, sino otros adolescentes también. O sea que se tiene que tomar esa medida inmediata. Otra cuestión muy importante que tenemos que considerar es que cuando el niño es escuchado, valorado su declaración y el ofensor de alguna manera paga su condena o es castigado, lo que pasa con el niño o la víctima es una reivindicación. Entiende que tiene derechos y sus derechos son tenidos en cuenta. Entonces, ante otra situación de vulneración o ante una situación, por ejemplo, el niño que no es escuchado lleva consigo lo que nosotros le llamamos la indefensión adquirida, entonces le cuesta mucho defenderse ante cualquier otra amenaza o situación que le coloca en ese lugar de vulnerabilidad. Hay muchas niñas que han sido abusadas, que llegan a la edad adulta y vuelven a buscar compañeros que son abusivos de alguna manera con él o con ella en este caso. Entonces sufren otro tipo de violencia, no precisamente sexual, pero otro tipo de violencia porque aprendió a no saber defenderse. Entonces el tema de que la familia muchas veces cree que al callarse está ayudando a ese niño, no lo está haciendo. O pedirle, por ejemplo, eso ya vamos a olvidar. Puede ser que se calle esa situación, pero van a aparecer síntomas. Y por eso a veces los síntomas también son muy, muy fuertes, porque cuanto menos capacidad tenga la persona de hablar sobre el dolor que le produce la situación, más complicado va a ser sanarse en su salud mental. Entonces es importante también que como sociedad nosotros empecemos a mirar de una forma diferente en cuanto al tema del abuso sexual, dejar de victimizar o revictimizar a las víctimas y empezar a mirar al victimario y a aborrecer el acto del victimario y no empezar a cuchichear o a generar más comentarios sobre la víctima. Entonces, estas son algunas características que hacen que el develamiento sea complicado o no se pueda avanzar con este tema muchas veces hasta llegar a la denuncia. Y hay que ver también que quién es el que abusa, que representa para la familia ese abusador, pero estoy aclarando que si queremos de verdad recuperarle a ese niño o hacer que su vida continúe de una forma favorable, positiva, sana, va a ser importante tomar medidas.
Entiendo. Felisa, y dentro de este contexto de velamientos, ¿verdad? ¿A quién le cuenta? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Cómo se suele dar esto normalmente? ¿O habitualmente? Eh, los- sí, los niños hablan con la persona en quien confía. Esta es una actividad que también previamente yo en consultorio suelo trabajar con los niños y entonces hacemos la lista de la persona de confianza, cuántas personas de confianza uno tiene y con quién tiene que hablar sobre ciertas situaciones. Entonces, generalmente el niño recurre a la madre, a la maestra, a una persona en quien confía realmente, pero este es algo demasiado delicado e importante porque una vez que el niño te eligió como persona de confianza y te va a hablar sobre eso, va a ser tu responsabilidad cómo vas a reaccionar ante esta situación. Digo cómo vas a reaccionar porque hay mamás que se asustan demasiado o entran en una crisis y empieza a no poder manejar sus emociones. Entonces eso también asusta al niño. La indiferencia asusta y también una reacción descontrolada, digamos, sobre la situación también puede asustarle al niño. Entonces, si uno necesita ayuda, va a tener que pedir esa ayuda que corresponde para poder administrar debidamente esa situación. Y generalmente se recurre a los miembros de la familia, como dije, pero va a ser importante que esta situación se lleve, se siga o se canalice de una forma correcta, porque si no, es como hacer el daño mucho mayor al niño. Por ejemplo, hay casos que le dice, y esto sucede mucho en cuestiones con personas, de repente le dice, mentís, estás mintiendo. Yo tuve casos de niñas que me dijeron, por ejemplo, mi mamá me dijo que era una mentirosa y me dio una bofetada. Hasta que este develamiento se dio por otro lado, que los vecinos ya estaban viendo o ya se supo de otro, ahí recién se vuelve con las cuestiones de denuncia, por ejemplo. Entonces, eso ya venía sucediendo hace mucho tiempo, pero la madre en este caso prefiere, no sé si voy a decir, prefiere no asumir la situación y creer que puede ser una mentira por alguna cierta comodidad, digamos, para no confrontar al victimario. Muchas veces esto pasa. O por muchas otras cuestiones. Hay madres que también han sido vulneradas y tienen incapacidad para defender a sus hijos, porque tenemos que entender que una persona que ha sufrido estrés a consecuencia de un estrés postraumático puede tener varias reacciones. Puede que tenga esa capacidad de indefensión, puede que tenga mucho miedo al tema del abuso. O sea, hay muchos comportamientos otra vez que vemos aquí y que muchas veces esos padres o tienen la capacidad para defender a sus hijos y le prepara o no tienen la capacidad para defenderle a sus hijos. Eso también depende mucho de la historia de cada uno. Feliz, hay esta parte del develamiento activo. ¿A qué nos referimos cuando decimos esa etapa del develamiento activo del abuso Sí, sexual por parte del niño? a veces el niño empieza a contar pequeños datos, da pequeños datos de lo que va sucediendo o se retrata como dije hace rato, pero cuando es activo es cuando encuentra a esa persona, le escucha, administra correctamente lo que le va diciendo, entonces el niño se pone firme y si hay una cuestión de denuncias y va hablando y tiene una forma muy particular también que nosotros entendemos cuando el niño va contando una situación como esta y va diciendo la verdad. Entonces, es importante mencionar que no alcanza con enseñarle nomás a los niños que el abuso no es cuestión de decirle nomás que el abuso puede suceder y puede, sino también es muy importante enseñarle a ellos cómo defenderse y también empezar a hablar. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, que los adultos también asuman esa responsabilidad de cuidado hacia sus hijos para que estos develamientos sean más activos. Yo creo que si el contexto social entiende que tenemos que proteger más al abusado que al abusador, entonces los develamientos, esto de las declaraciones, esto que el niño se va a atrever más a hablar porque hay como mayor seguridad para ese niño para que exista un develamiento activo, o sea, diga y explique
y asegure o se sienta seguro para contar detalles de la situación que está pasando. Comprendo. Entonces, Felisa, ¿cuál sería el primer paso que tenemos que dar y realizar dentro de este proceso? Para toda la gente que Sí. nos está escuchando, ¿verdad? Y que quiere saber más cómo actuar y prepararse para poder enfrentar con cierto éxito, ¿verdad? De frenar ese abuso, proteger a ese niño y bueno, iniciar un proceso de sanidad y restauración. ¿Cuál sería el primer paso, Felisa? Bueno, eh, yo siempre quiero hablar desde el inicio de qué es la prevención, que es el buen vínculo que tienen que tener los padres sobre sus hijos. Saber que esta es una situación que sucede y en un altísimo porcentaje y que cualquiera de nosotros en nuestro contexto familiar puede estar sucediendo. Tomar conciencia y partir desde ese punto de vista. Luego mantener un vínculo adecuado con el hijo como para que pueda hablar a tiempo y posteriormente estar listos también para asumir y si no, si el impacto es muy fuerte para uno y no puede sostener esa verdad, buscar la ayuda profesional. Estar listos como para decirle al hijo, te escucho, yo estoy aquí para escucharte, sos un niño valiente, está bueno que hables de eso, vos no sos responsable de esa situación, estoy para ayudarte, no te voy a abandonar en este caso. No le vamos a prometer tampoco al niño cosas imposibles, como por ejemplo, y le vamos a, yo como psicóloga no puedo, forense no puedo estar diciéndole al niño, y vas a ver que vamos a lograr que esa persona va a pagar y se vaya a la cárcel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es un proceso judicial que es independiente a mí. Entonces, lo que puedo prometerle al niño es algo que sí se va a cumplir con certeza, pero no puedo estar diciéndole cosas así como eh, cosas que no están a mi alcance resolver. Pero también lo que digo es que es muy importante que cada intervención fallida, cada mala intervención que yo haga con ese niño, de no creerle, de que me parece muy absurdo, es imposible, mi hermano no es posible que haga eso, o no es posible que lo que estás diciendo, entonces si yo tengo ese comportamiento o en el estrado judicial hay algo que no se hizo bien y hay una cuestión fallida en el intento de la denuncia, esto lo que hace al niño es termina de aniquilarle, como solemos decir. O sea, ya estaba lastimado por la situación, ya estaba vulnerado, y cuando hay una intervención mal hecha, o ya sea en el contexto familiar o en el contexto jurídico, entonces el daño es peor para el niño. Wow, qué fuerte, en serio. Y el ASI habla de unas fases del proceso de develamiento. ¿Querés compartir con la audiencia cuáles son esas fases Sí, para que podamos conocer también? primeramente luego suele darse la negación, cuando el develamiento no es natural, eh, cuando el develamiento no se pidió porque hubo signos o situaciones así como evidentes. Entonces, si el niño, vamos a suponer una mamá que está viendo algo o pilló un comportamiento raro en el dormitorio o en una reacción poco normal, entonces muchas veces le encara al niño y generalmente el niño niega, inmediatamente niega. Cuando el develamiento no se da de manera natural y se hace un cuestionamiento, una pregunta, generalmente hay una tendencia de negar, porque hay vergüenza, porque hay temor. Entonces, también es importante que la pregunta que tenga que hacer el adulto no sea tan fuerte para ese niño, porque le va a costar sostener o hablar de la situación. Por eso luego ya no develó él por él mismo. Entonces, existe una negación primeramente. Y uno no puede decir, no, él me dijo que no y ya terminó. No, el adulto también es responsable de ir viendo si dijo que no, si ese no es real, ¿verdad? Y luego viene el develamiento tentativo. Empieza a decir un poco, sí, pero me hizo tal una vez nomás, o eso nomás pasó, o me tocó nomás al pasar. O sea, empieza a poner algunas puntuaciones sobre la situación. Hay un develamiento tentativo en este caso. Y luego viene el develamiento activo dependiendo del adulto que la escucha. Si esa escucha es correcta, entonces va a reafirmar lo que está diciendo. Y luego, inclusive después de todo esto, puede aparecer la retracción
dependiendo también de qué es lo que sucede a su alrededor. Y después viene muchas veces lo que se llama la reafirmación. O sea, esta fase es natural que se dé ante un caso de abuso sexual. Que primero niegue, luego haga un develamiento tentativo, después haga el develamiento activo, puede haber retracción de por medio y ahí recién puede reafirmar. No todos los casos son iguales. Todos los casos son particulares, pero lo que quiero mencionar es que esta situación puede darse. Entonces uno no puede parar la investigación apenas comienza con la negación, porque puede ser que esa negación esté tapando nomás una cuestión de vergüenza o de miedo. Que son emociones normales que van surgiendo, ¿verdad? Vergüenza, temor, culpa. Cuando la prensa suele publicar casos de abuso, se escucha mucho, ahí es donde yo suelo escuchar más, esto de la revictimización, para hablar de revictimización y luego para hacer una conclusión y también a dónde uno puede acudir buscando ayuda, Felisa. El tema de la revictimización justamente es una imagen, una figura jurídica inclusive, que también se comete muchas veces dentro ya del proceso de la denuncia, cuando tenemos que tener en cuenta que esta situación de abuso es una situación que le genera vergüenza, miedo, temor, culpa al niño y no es una cuestión que tenga que estar hablando con un profesional y con el otro profesional y con el otro, aunque, por ejemplo, así se instale el tema de las denuncias, por ejemplo, primeramente en CODEN y después en la Fiscalía, después en el Poder Judicial, en la Defensoría. Entonces, cuando se trata de abuso sexual infantil, justamente se propone la Cámara GESEL. ¿Por qué? Porque se busca una declaración única que tiene que hacer el niño para no estar pasando de un profesional a otro porque se considera revictimizar al niño que ya no quiere hablar del tema y muchas veces se tiene que exigirle que lo vuelva a hacer. Y comúnmente en el contexto social también existe mucha revictimización. Hay una tendencia de revictimizar en el sentido de que se le culpa a la víctima de la situación, de vestirse muy provocativamente a un adolescente o de cualquier tipo de situación que se quiere más bien inculpar. En este caso, uno ve, por ejemplo, las redes sociales, cuando sucede un hecho de abuso sexual con un adolescente, por ejemplo, yo suelo entrar a mirar qué opina la gente y es muy llamativo, sorprendente y a veces es doloroso ver la opinión de adultos que hablan de que la niña tiene la responsabilidad sobre el acto. Eso ya vengo mencionando varias veces y estoy volviendo a decir, los niños no pueden tener responsabilidad, ni los adolescentes no tienen responsabilidad sobre esta situación. Me hablabas también de dónde buscar la ayuda, qué hacer. Existe, por ejemplo, un fonoayuda, que es el 147, es un servicio que muchas veces los mismos niños y los adolescentes pueden hacer esta llamada en este número, que es el 147, repito, esto pueden tener en las instituciones educativas, también pueden tener en un cartelito, porque esto puede salvar a tiempo también muchas situaciones. En caso de que uno ya sucedió un hecho y quiere hacer la denuncia, puede ir a la CODENI porque si bien ellos trabajan mucho en la parte preventiva, cuando se trata de una urgencia, en este caso de atención al niño, también es importante que ellos presten ese servicio y guiar a la familia por donde corresponda. También se puede ir a la comisaría o a la fiscalía o a una defensora pública, inmediatamente dar para que pueda ser manejado de una forma rápida. Una forma muy rápida se tiene que hacer en este caso porque hay muchas cuestiones. A veces la víctima, el niño, vive con el ofensor y una vez que se destapó esa situación, inmediatamente ya tiene que estar separados, tanto el abusador y el abusado. Y también otra cosa importante no es que al niño le vamos a estar moviendo de la casa, es el abusador que tiene que inmediatamente ser alejado del contexto hasta que dure el proceso o a veces hay una detención inmediata dependiendo también del caso. Bueno, la verdad, Felisa, súper completa la información que hoy compartiste con nosotros. Estamos muy agradecidos realmente.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy este tema tan importante. Esperamos que haya sido de ayuda y de clarificación para toda la audiencia. Gracias, Felicia. Entonces vamos a ver cuándo volvemos a compartir un tema contigo. Te agradezco. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere y permite.